buenas, sean todos bienvenidos a nuestro noticiero Hablando con Andrea. Vamos a iniciar este proceso de nuestro noticiero en las semanas 5 y 6 del periodo número 3 para nuestros televidentes del grado cuarto. Pero antes de empezar vamos a tener nuestras frases de inglés. Les recuerdo que dentro de nuestro noticiero vamos a tener para la semana número 5 Teacher, time for the break, que significa profe, hora del descanso. Y la otra será I have a question, que significa tengo una pregunta. ¿Listo? Entonces, esas dos frases van a ser las que tendremos aquí en nuestro noticiero. Ahora sí vamos a iniciar, vamos a hablar acerca de la Nueva Granada colonial. Pero, ¿qué significa eso? O muchos de los televidentes nos preguntan, pero, ¿qué es colonial? ¿Es una colonia? No es cierto. Vamos a hablar entonces sobre grandes aspectos que ocurrieron, por qué o a qué se le llama colonial y por qué el nombre de la Gran Colombia colonial. Ahora, una de nuestras primeras noticias hace referencia a la colonia. ¿Pero qué es? ¿En qué se basa? Bueno, ella se refiere específicamente a una región la cual fue derrotada por una potencia extranjera. En el caso de América, los españoles vinieron a partir del siglo XV y derrotaron a los indígenas, se posicionaron en el territorio y lograron establecer o formar una nueva organización. Entonces, cuando nos referimos a colonial o a colonia, hace referencia a eso, a una región que fue dominada por una potencia extranjera. Otra de las noticias que tendremos aquí en nuestro programa es cómo se creó esa Nueva Granada. Para eso, ellos lo que hicieron fue, esas personas que empezaron a entrar a nuestro territorio colombiano, lo hicieron por la costa atlántica. Luego, con el tiempo, se fueron adentro del país. Los adelantados, a los cuales ellos llamaban los españoles, porque así era como le decían, los españoles lo que hicieron fue construir algunas ciudades donde se ubicaban algunos de los indígenas o donde habían poblaciones de indígenas un poco más grandes. Entonces, fundaron o hicieron los españoles algunas ciudades donde la población de los indígenas era un poco más grande. Luego, donde se situaron esas ciudades, cogían a los indígenas para que estos fueran mano de obra y les ayudaban a hacer todas las actividades económicas de la casa a cada uno de esos lugares o de esas ciudades que se fundaron. Por eso es que en Colombia vamos a encontrar que muchos de los territorios o muchas de las ciudades se encuentran un poco alejadas. Ahora, observando o escuchando la noticia número 1 y observando la número 2, podemos preguntarnos, ¿la Nueva Granada fue colonial? Entonces, muchos de los expertos que nos comentan en nuestro noticiero nos informan que la nueva colonia sí fue colonial, viendo la definición de colonia como aquellos extranjeros potenciales que derrotaron y utilizaron, dominaron nuestro territorio colombiano. Entonces podemos decir que la Nueva Granada es colonial, mientras que otros expertos afirman y dicen que la Nueva Granada no fue colonial. Otra de nuestras noticias que vamos a tener aquí en nuestro programa es acerca de la organización política y administrativa de la Nueva Granada. Durante todo el proceso de colonización o de conquista de los americanos, tuvieron un régimen monarca, es decir, una estructura política centralizada. Quiere decir que existía o que las órdenes las daba específicamente el rey de España y se hacía lo que él establecía. Pero estos territorios eran demasiado grandes. Como eran demasiado grandes, no podían controlarlos. Por tal motivo tuvieron que hacer o utilizar esos territorios y dividirlos en unas regiones. Así iban a estar un poco más controladas
y aparte de eso, pues ellos iban a tener el control político y administrativo absoluto, tanto de la parte de España como de Colombia. Dentro de ese proceso de la organización política y administrativa de la Nueva Granada, ellos establecieron un Consejo Supremo de Indias. Este se ubicaba, o era una institución que estaba en la sede de España. ¿Y qué era lo que hacía? Asesorar al rey español sobre cada una de las actividades y organizaciones económicas y administrativas de Colombia, que en ese tiempo la llamaron ultramar. No se llamaba Colombia ni se llamaba Nueva Granada, sino que se llamaba ultramar. Así era como los españoles se dirigían hacia cada uno de los territorios de Colombia. Entonces, todo ese proceso, todo eso que realizaban, las asesorías que se le daba al rey, era lo que hacían allí en ese consejo. Aparte de eso, establecían cuáles eran las leyes, las normas que iban a regir, y también establecían los gobernantes que iban a estar en cada una de estas regiones. Además de encontrar el Consejo Supremo en la organización política y administrativa, también vamos a encontrar en la Casa Central de Sevilla. Esta fue una institución que se encargó básicamente de la parte económica de Colombia. Ella ayudaba o se destacó por realizar, controlar y organizar los viajes hacia Colombia. Pero uno de los factores los cuales esto ocurrió era porque tenía una organización muy estructural. Es decir, tenía un factor que era el que se encargaba de las contrataciones. A ese señor le llamaban factor. Tenían a un tesorero, el cual se encargaba de recibir la parte de los ingresos. Y también tenían un contador, el cual se encargaba de hacer todos los trámites. Entonces, toda esta organización que ellos mostraron es la que actualmente también utilizamos. Otra de las noticias que vamos a tener aquí en nuestro programa es acerca de la actividad económica que tenía la Nueva Granada. Básicamente ella se centraba en la extracción de oro por allá por Santa Fe de Antioquia. Debido a algunas leyes que protegían a los indígenas en estos territorios, entonces lo que hicieron fue pasar o dividirse, irse hacia la provincia de Chocó y Antioquia, y allí poder seguir extrayendo el oro. Otra de las actividades de la actividad económica de la Nueva Granada se relacionaba con las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, también con la construcción de artesanías. No solamente se centraron en extraer oro, también producían el cacao, producían el azúcar, producían el cuero. Dentro de esos procesos económicos existían tres instituciones. La primera de ellas se llamaba o la establecían como la encomienda. Esta consistía en buscar, o un español le daba a una persona un terreno y un grupo de indígenas. Luego, esta persona era la encargada de evangelizarlos y cuidarlos para que ellos trabajaran en la producción de minería y agrícola. La segunda institución era la mita. Esta era la que utilizaban anteriormente los incas. Consistía básicamente en coger un grupo de indígenas del territorio para que pudieran pagar sus impuestos a través del trabajo durante un tiempo del año. Y la tercera hace referencia a la hacienda y el concertaje. Básicamente se centraban en colocar a los indígenas y como mano de obra a los esclavos en diferentes, como hoy en día conocemos, en una finca. Bueno, eran eso, anteriormente se llamaban haciendas. Colocaban a los indígenas y a los esclavos a trabajar. Pero luego hubo un cambio de legislación, lo cual pues permitió que estas personas ya no fueran esclavos y que trabajaran por trabajar, sino que ellos trabajaban como peones y se les establecía un sueldo. Y una de nuestras últimas noticias aquí en nuestro programa va a ser el impuesto real en la Nueva Granada. Actualmente nosotros pagamos un impuesto. Así como nosotros realizamos esto, antiguamente en la Nueva Granada también lo realizaban. Existían tres formas de realizarlo. El primero hacía referencia al diezmo.
era cuando tú como trabajador o muchas personas, los indígenas que trabajaban y todas las personas que existían en la Nueva Granada, ellos debían de esa parte económica que recibían, debían dar el 10% para la iglesia. Entonces, básicamente se centraba en eso, la parte del diezmo. Era una forma de pagar impuestos. La segunda forma hace referencia a la alcabala, que significa o que estaba enfatizada en cuando tú comprabas, o una persona en la Nueva Granada compraba un terreno, una hacienda, una casa, compraba algo, tenía que pagar de eso que había comprado, tenía que pagar el 2% al impuesto. Eso era lo que tenía que dar. Y el otro impuesto que tenían que pagar, o el cual ellos decían que se llamaba la quinta real. Esto básicamente hacía referencia a los reyes, a los españoles. Ellos lo que hacían era pagar un 5% de la extracción del oro para poderlo convertir en moneda. Y así es como en la Nueva Granada se daba el impuesto real. Última hora, información importante sobre la sociedad de la Nueva Granada. Durante la época colonial se creó un orden social y es este que encontramos aquí. Se estableció una pirámide en la cual encima estaban los españoles y los criollos. Luego seguían las castas, para finalizar indígenas y esclavos. Los españoles eran aquellos que tenían el poder absoluto, tenían muchos privilegios, ocupaban cargos políticos y administrativos muy importantes. Eso también lo hacían los criollos. Las castas pues eran principalmente mezclas entre africanos y indígenas españoles. Fueron los mestizos, los castizos, los mulatos y los zambos. Con el tiempo los mestizos fueron mayoría entre la población colonial y ocuparon la mayor cantidad de oficios. Finalmente vamos a encontrar a los indígenas y los esclavos. Los indígenas se vieron forzados a trabajar para beneficio de la corona y de los españoles y se convirtieron en encomederos, mitallos y sirvientes. Y los esclavos fueron separados de su lugar de origen, de las familias y de su cultura. Fueron sometidos a duros trabajos, se les impidió aprender a leer y a escribir y no eran atendidos en la enfermedad ni en la vejez. Ahora, esto fue todo de nuestro noticiero durante estas 2 sesiones. Nos vemos en una próxima.